formular las preguntas adecuadas, también sabiendo que esas preguntas tienen que ser elásticas y luego conseguir una mayor reverberancia social. Estos serían los elementos centrales que buscamos con la encuesta. Y por si a alguien le apetece, sobre todo más pensando en, pues si a alguien le puede apetecer, aquí tenemos también toda la bibliografía y si alguien quiere el PowerPoint se lo podemos pasar sin ningún problema para que lo pueda tener a su disposición. Y muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Iván. A ver, que se hagan los aplausos. Gracias, Iván. Y ahora vamos a pasar a escuchar a Antonio Rodríguez Cruz, que está a mi lado. Antonio nació en Las Palmas de Gran Canaria, es doctorando en filosofía por la Universidad de París 8 y el título provisional dice, de su tesis es Deseos anticoloniales, pensamiento y política anticolonial en el archipiélago canario. Pertenece al Laboratorio de Estudios e Investigación sobre las Lógicas Contemporáneas de la Filología de la Universidad París 8 y es además miembro del grupo de lectura Ideología y Capital, además de este grupo nuestro, Grupo Internacional de Estudios Canarios. Y nos va a presentar una ponencia titulada, cito, Más allá de la fortaleza, más allá de la frontera, Canarias y el continente africano, hacia un internacionalismo analógico. Escuchamos, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias por esta jornada. Que la verdad que es muy interesante compartir. Estoy muy contento porque tengo muchísimos puntos en común con Iván y creo que podemos tener muchos canales de diálogo interesantes. Creo que tienes que hablar un poco más alto. Un poco más alto, vale. Que eso, que muchísimas gracias y también por la calidad de la intervención anterior, que como decía que tenemos bastantes puntos en común y yo creo que podríamos ahí dialogar. O sea que para esto están estas jornadas también, para hacer contacto. ¿Se me escucha? A mí se me escucha y a él no. ¿Cómo se entiende esto? ¿Se me escucha? Sí, Espérate, me voy escucha a mucho poner otro mejor a por Claire, aquí. eso sí es cierto. A lo mejor un cambio de posición. ¿Así se Sí, no, escucha mejor? porque yo grito. Solamente esa es Ajá. la explicación. ¿Así se No escucha tienes mejor? mascarilla, tienes un altavoz. Vale. En mi caso me sitúo más dentro de... Sitúo los análisis en esta comunicación dentro más de los análisis contemporáneos del imperialismo que hace el posoperaísmo. Ya Negri, Hart, Sandro Mezzadra, Brett Nilsson, y quería estudiar la cuestión de la frontera y qué tipo de procesos de subjetivación abre la cuestión de la frontera, ya de una perspectiva, como he dicho, marxista y posoperaísta. Don título, lo titulé Más allá de la frontera, más allá de la fortaleza, y Canarias y el continente africano hacia un internacionalismo analógico, podría haber dicho de la traducción, que es más o menos en lo que estoy trabajando ahora. En esta comunicación pretendemos plantear de manera general un estudio sobre los efectos de los movimientos migratorios en los procesos identitarios en el archipiélago canario, atendiendo en particular al lugar singular y virtual que ocupa el continente africano en dichas enunciaciones. En ese sentido, trasladaremos los análisis sobre la crisis del régimen de frontera suscitada por los movimientos sociales migrantes en su dimensión más política y subversiva, que es muchas veces inconsciente, para plantear en paralelo una crisis del régimen político y afectivo de la identidad, como régimen de univocidad y subsunción totalizante. Para ello, utilizaremos las figuras de la frontera y de la fortaleza, por un lado como imágenes paradigmáticas, o más bien como fenómenos de una misma totalidad moderno-colonial, de su marco ontológico de significación, por otro, como texturas funcionales a los flujos de desterritorialización capitalista y a la recomposición global del proceso de trabajo, tras la crisis de la globalización, en el marco de un nuevo estriaje del espacio liso global proyectado y articulado a la relación capital, citando a Deleuze y Guattari. Para terminar, plantearemos como horizonte político de lucha y de oposición al régimen de frontera, el que acuñamos como un internacionalismo de la traducción, como praxis política más allá de la identidad, de la subsunción del otro por el yo, y pensada desde la reciprocidad y distinción. La crisis de la globalización, como secuencia histórica, se viene desarrollando y recrudeciendo desde los inicios del cambio de siglo. Si alguna vez, bueno, la secuencia 11 de septiembre. Si alguna vez hubo un periodo sin crisis de la globalización, porque nace con la guerra.
sucediendo los episodios más eufóricos y laudatorios respecto del supuesto triunfo del orden liberal global, Fukuyama y compañía, tras la caída del campo socialista en los años 90, que es una consideración tremendamente provincial si consideramos los diferentes conflictos en curso en esos años. La guerra del Golfo, el levantamiento zapatista en Chiapas, que se realiza contra el NAFTA, contra estos efectos de la supuesta, los proyectos de la supuesta globalización capitalista, o las guerras balcánicas que tuvieron como trágico episodio final la intervención militar de la OTAN en Belgrado, sin la autorización explícita del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En esta topología de la crisis del régimen global de acumulación, las fronteras ocupan un lugar central como dispositivo y conjunto de tecnologías de poder, citando Foucault. Como testimonian no solo su militarización y el incremento del control físico, que incluye su tipificación como amenaza potencial tras la cumbre de la OTAN en Madrid, sino también la sofisticación de nuevos modelos de control migratorio más allá de la propia frontera geográfica, con el desarrollo e implementación de mediaciones tecnológicas como el control y almacenamiento de datos u otras formas de vigilancia, la proliferación de nuevos tipos legales, las fianzas en origen, etc. El dispositivo frontera se formaliza no solo en torno a unas formas institucionales concretas, sino también a partir de un tipo particular de producción de subjetividades, según el lugar que ocupemos en la enunciación y demarcación fronteriza. De esta manera, la frontera ocupa un lugar central en la subjetivación material y simbólica de los cuerpos, y por ello también en la formación identitaria en los diferentes espacios y regímenes de enunciación. Dicho de otro modo, en el marco de la relación capital y de la colonialidad global, la frontera funcionaría como un operador renovado en la racialización, así como en la subjetivación material de clase, en tanto que redefine y recompone el proceso de trabajo, haciendo funcional la heterogeneidad de la nueva composición del trabajo vivo, tras las secuencias históricas de luchas y transformaciones en la relación capital-trabajo, en particular tras las transformaciones operadas por el trabajo vivo migrante. Como con Sandro Mezzadra y Brett Nilsson, planteamos desde esta óptica escribir este régimen de frontera en el marco de la crisis de la globalización como resultado de una acumulación histórica de luchas y como efecto del desafío y de la oposición permanente que operan los movimientos migratorios, entendido como movimientos sociales. Movimientos que redibujan esta geografía de la violencia, forzando la recomposición del mando político del capital, y así como el desarrollo de medios y dispositivos de contrainsurgencia, lo cual resalta el carácter inmediatamente político de estos movimientos, frente a su posible despolitización en el discurso y al carácter necropolítico en la respuesta. Más allá de su situación geográfica, están los efectos de estas luchas en la subjetivación fronteriza de clase. El cuerpo sujeto frontera de Mbembe modifica la relación capital-trabajo con su irrupción como trabajo vivo, es decir, como potencia viva de trabajo, citando a Tony Negri. Este dispositivo, con su dimensión disciplinante, prepara un tipo particular de fuerza de trabajo, caracterizada por su explotación y extracción de valor intensiva, propiciada por su situación irregular, entre comillas, como forma frontera más allá de la frontera, o sujeto frontera más allá de la frontera. En este contexto de régimen material y de enunciación fronterizo, podemos situar de manera muy particular al archipiélago canario como uno de los centros de estas economías de la violencia, así como uno de los espacios con mayor potencial político y subversivo en las luchas contra este régimen. Y se comprueba de manera muy palpable en el impacto que estos movimientos están teniendo sobre las reformulaciones identitarias que se vienen dando al nivel de las singularidades y en los procesos de subjetivación, en los que, como ya mencionamos, la forma frontera juega un rol determinante, desde el Somos África, entre comillas, por un lado, que plantea una adhesión, al menos en apariencia, al continente más allá del régimen fronterizo, aun siendo tributaria de una cierta univocidad y alejada de la estructura material planteada y diseñada por la forma frontera. Al Somos Frontera Sur, por otro lado, que sitúa esta última como diacrítico territorial fundamental en su enunciación, sugiriendo además que el archipiélago sería una suerte de última frontera del lo europeo a ser preservada y blindada. Demarcación drástica, teniendo en cuenta la situación territorial y la historia colonial de Canarias, con un enorme impacto material y simbólico en lo que a definiciones identitarias se refiere. De esta manera, en este juego de identidades que se realizan desde un locus enunciativo mayoritario, percibimos una dialéctica entre culturas políticas situadas aún en el horizonte de la identidad,
es decir, en el cierre simbólico que ésta opera respecto a otras enunciaciones posibles, cierre a un porvenir no condicionado de antemano por un régimen de significación mayoritaria. En este sentido, todo cierre o intento por estabilizar el flujo de la significación constituye un fracaso respecto al carácter excesivo de este último. Siempre está de más, siempre está excesivo, siempre hay abundancia en la significación, que siempre llama al remanente, a lo faltante, a lo que aún no es. Y es en este impacto del porvenir que modifica las enunciaciones, cuando no genera como reacción mayoritaria la frustración del discurso fallido, con las nefastas consecuencias que se deducen de esta situación a nivel político. Considerando esto último, podemos hablar de los sujetos migrantes en general y en particular los del continente en su diversidad, como estos sujetos faltantes. Dicho de otro modo, como los que encarnan este potencial de significación que descentre la mirada mayoritaria sobre el archipiélago y su relación con el continente, proponga maneras de decir Canarias y decir África en común, más allá de la identidad como correlato simbólico y potencial de la frontera, desde otros agenciamientos posibles, desde la movilización del deseo más que del yo, como marco subjetivo de producción institucional y simbólica. El dispositivo frontera, así como su inseparable pareja, la forma fortaleza, constituyen así los modelos últimos de la deriva identitaria y del marco ontológico y totalizante que se articula sobre la base de su primacía en la discursividad. El yo canario, en este caso, sería algo como el centro de la enunciación política, más bien despolitizante, que niega otras formas posibles de decir. Suturada constantemente sus fugas libidinales, reprimido el flujo de la significación, la primacía del yo niega lo posible y despolitiza las potencias vivas del deseo. Salir de este marco y abrir el campo de la transformación permanente del yo se vuelven tareas fundamentales, sobre todo desde una óptica internacionalista. Y planteamos el internacionalismo como un marco discursivo y político abierto a agenciamientos posibles y desde la composición heterogénea tanto de los lugares de enunciación como de los procesos de subjetivación. En nuestra propuesta nos inscribimos críticamente en la tradición internacionalista del movimiento obrero y de las luchas anticoloniales y antiimperialistas post-Bandung, retomando el criterio de la articulación política planetaria, pero desmarcándonos de la primacía otorgada a la formación política de la formación del sujeto político revolucionario. En ese sentido, nuestra intención es concebir la praxis internacionalista desde la materialidad heterogénea de las luchas y desde las tendencias que dibujan e implican a nivel global. Es decir, identificar las trayectorias y los agenciamientos que trazan, suscitan ciertas luchas locales, así como su capacidad para ir más allá de su propio contexto. Es decir, su traducción en tendencias globales. Ni una menos, por ejemplo, un ejemplo de internacionalismo feminista, que va más allá de su propia composición territorial, que traza tendencias globales, que dibuja tendencias globales. Se trata de esta manera de sacar a la luz, desde esta perspectiva de la formación material de sus trayectorias posibles, las potencialidades antisistémicas, retomando el significante de Giovanni Arrighi y Manuel Wallerstein, de determinadas luchas y movimientos sociales, e identificar la manera en que éstas se pueden articular en su acumulación intensiva y extensiva como fuerzas geopolíticas más allá de los estados-nación, es decir, los movimientos sociales como fuerzas y potencias geopolíticas de desestabilización. Se trata de esta manera de analizar estos movimientos sociales como actores geopolíticos críticos y evaluar en qué medida estos transforman la cartografía planetaria de las relaciones de poder, en qué medida redibujan los contornos de la geografía fronteriza y en qué medida, dado su carácter geopolítico, fuerzan reacciones globales en términos belicistas. La ofensiva planetaria contra las mujeres, las disidencias sexuales y los sujetos migrantes dan cuenta de ello. Canarias, por su posición en este marco global de relaciones y violencias, constituye uno de esos espacios en los que una política internacionalista se afirma con urgencia. Y aquí termina el último párrafo. Sí, asumimos como telón de fondo a nuestro planteamiento esa dialéctica permanente entre heterogeneidad y homogeneidad, como una tensión productiva capaz de pensar la adaptabilidad y la fluctuación siempre abierta en la articulación política, expresión de la composición siempre diversa de las singularidades en lucha y de su formación inconclusa. Siempre hay algo haciéndose en la subjetivación antagonista. Para proponer un modelo de agenciamiento posible, recurrimos a lo que llamamos con Suleiman Bashir Diagne o Enrique Dussel,
el internacionalismo analógico en el caso del segundo, internacionalismo de la traducción en el caso del primero, combinando ambas perspectivas para no anular las singularidades en la articulación y resaltar las potencias vivas e inmediatamente políticas del agenciamiento y del diálogo. La praxis de la producción es una praxis militante viva, siempre en movimiento. Traducen los conceptos de analogía y distinción, conforman la base de toda asociación posible, más allá del universo del yo, y de su tendencia a la subsunción del otro. La analogía entre otros, es decir, la analogía entre otros con sujeto, es decir, respecto a la alteridad del otro, invita, según él, a la atención, a la extensión de un campo semántico y de comunicación común capaz de aproximar aquello que coexista en la lejanía. Retomando el topo ese de Manuel Levina, desionistizando un poquito también. La formación de ese campo común de entendimiento y diálogo es entendida por él como la base de toda política desde la esterilidad del otro. Bashir Diagne completa estos análisis de una perspectiva más bergsoniana, dando forma a la manera en que se pueden producir concretamente esos agenciamientos, es decir, siempre desde la subjetividad deseante y desde la traducción como praxis política fundamental, praxis militante fundamental, de hecho, definiendo la traducción como la expresión, cito, en la lengua que acoge de un amor inmediato, de un flechazo por lo que se creó en otra. Como una experiencia en la que, cito, dejamos al otro venir sobre nosotros, que nos alcance, que nos caiga encima, nos derribe y nos vuelva a otro. Para él, en la traducción estaría la esperanza de la reciprocidad. Ahora bien, para tensionar un poquito más el análisis, tomando otra posición, habría que evaluar de la misma manera la importancia y las potencialidades de lo intraducible, como conjura del horizonte de la subsunción. Pero esto ya creo que lo podemos dejar para discusión, que me estoy extendiendo demasiado. No, está muy bien. Gracias, Antonio. Gracias.